Vivimos rodeados de sistemas que damos por sentados, capas de historia, tecnología y biología que operan en silencio justo delante de nosotros. Pero ¿y qué pasa cuando decides mirar más de cerca? ¿Cuando empiezas a conectar los puntos que otros ignoran? Bienvenido a Mente Abierta. Vamos a descodificar la realidad. Hay una imagen que todos tenemos grabada a fuego en la memoria. Un cataclismo intelectual, ¿verdad? Un auténtico apocalipsis de conocimiento que supuestamente reseteó por completo la civilización. Pues bien, hoy vamos a abrir el expediente del caso más famoso de la historia, el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría. La historia que siempre nos han contado es muy sencilla y, la verdad, muy conveniente. Una noche, de repente, las llamas lo devoran todo, el saber del mundo antiguo hecho humo, el progreso de la humanidad en pausa durante milenios. Es que es un cuento perfecto, con sus villanos bien definidos y una pérdida que no podemos ni calcular. Pero es mentira. Porque la verdad no arde en un incendio de película. Se pudre, se descompone poco a poco, en el más absoluto silencio del abandono. O sea, lo que pasó en Alejandría no fue un asesinato a sangre fría, fue una muerte lenta, por inanición. Y esa es una lección mucho más peligrosa para nuestro mundo. Para entender lo que pasó de verdad, tenemos que hacer un cambio de chip radical. Hay que olvidarse por completo de la imagen de un edificio lleno de estanterías polvorientas. No, imaginemos el primer gran servidor de la humanidad. Un proyecto demencial, un intento por compilar todo el código fuente del pensamiento humano en un único y gigantesco disco duro. A ver, los Ptolomeos no construyeron solo una biblioteca. Eso sería quedarse muy corto. Crearon el Mauseón, el templo de las musas. Pensemos en una especie de Silicon Valley de la antigüedad. Un campus con sus observatorios, laboratorios, jardines botánicos y hasta alojamiento gratuito para las mentes más brillantes del planeta. Su único trabajo era pensar, investigar y procesar toda la información del mundo. Un sueño, vamos. Vamos a detenernos un segundo para procesar la magnitud de este dato. En su momento de máximo esplendor, se calcula que este servidor llegó a albergar 700.000 rollos de papiro. No eran simples libros, era literalmente el disco duro de toda la especie humana. Vale, pero ¿cómo se llena un servidor de este calibre? Pues con un algoritmo de adquisición que era absolutamente salvaje. Casi de piratas. Imaginemos la escena. Cada barco que atracaba en el puerto era abordado. Pero no buscaban oro ni especias. No. Buscaban información. Confiscaban cualquier texto que encontraban, lo llevaban a copiar a toda velocidad y le devolvían la copia al dueño. El original, claro, se quedaba, marcado con una etiqueta que se hizo legendaria. De los barcos. Una expropiación intelectual a escala masiva. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto valoraban los datos en estado puro, atención a esto. Ptolomeo III le pidió prestado a Atenas los manuscritos originales de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y para que se fiaran, dejó una fianza astronómica como garantía. ¿Qué pasó? Pues que hizo copias perfectas, las mandó de vuelta a Atenas y se quedó con los originales, diciéndoles que se cobraran la fianza. Es que la información original no tenía precio. Si este servidor contenía los secretos de la humanidad, está claro que su destrucción sería el mayor crimen de la historia. Y como en todo buen crimen, pues hay una lista de sospechosos. 3, para ser exactos. Sospechoso número 1, Julio César. El culpable más famoso, el que todos conocemos. El hombre que, según la leyenda, prendió la mecha que borró nuestro pasado de un solo plumazo. Pero, ¿fue él de verdad? Pues resulta que los datos sencillamente no cuadran. Es verdad que César provocó un incendio en el puerto. Y sí, es cierto que las llamas consumieron algunos almacenes llenos de papiros. Pero aquí viene la letra pequeña. La biblioteca principal, vamos a llamarle el servidor central, no estaba en el puerto, estaba a salvo. De hecho, hay autores posteriores que confirman que el Mauseón siguió funcionando durante décadas. Y por si fuera poco, Marco Antonio le regaló a Cleopatra 200.000 rollos para reponer lo que se había perdido. Veredicto: César absuelto. Vale, si no fue César, pasamos al segundo sospechoso en la lista, los fanáticos cristianos, a los que se acusa de haber purgado todo el saber pagano en nombre de su fe. Aquí la evidencia se complica un poco. En el año 391, una turba dirigida por el obispo Teófilo sí que destruyó un templo del saber, el Serapeum. Pero claro, el Serapeum no era la biblioteca principal, era, por así decirlo, la biblioteca hija, una especie de servidor de respaldo. Fue un acto brutal, desde luego, una pérdida terrible, pero el golpe no fue al núcleo del sistema. Para entonces, el servidor principal ya estaba en otra parte. Y con esto llegamos al tercer y último sospechoso, acusado, por cierto, por una de las historias más coloridas y dramáticas de todas. Y atención porque esta es buena.
los conquistadores árabes. Esta es, muy posiblemente, la mayor fake news de la historia antigua. La anécdota del califa Umar usando los libros para calentar los baños públicos durante 6 meses es que no aparece en ningún texto hasta 600 años después de que supuestamente pasara. Fue un relato que se inventó en el siglo XIII, en plena época de las cruzadas. Propaganda pura y dura. Un chivo expiatorio perfecto para tapar otras negligencias. Caso cerrado. A ver, entonces, si no fue César, ni los cristianos, ni los árabes, si no hubo un gran incendio, ni un solo acto de destrucción, la pregunta es, ¿quién es el asesino? La respuesta es mucho más sombría, y de hecho nos apunta directamente a nosotros. La muerte de la biblioteca no fue un evento, fue un proceso, una decadencia lenta, agónica. Empezó allá por el 145 a.C., cuando un faraón paranoico echó a todos los intelectuales extranjeros. Se aceleró cuando Roma conquistó Egipto y, claro, cortó los fondos. El foco ya no era el conocimiento, era el grano. Y así siguió, con guerras, crisis, terremotos que iban dañando la infraestructura. No hubo un solo golpe mortal, fueron 1000 cortes pequeños. En la jerga tecnológica de hoy, diríamos que fue una deprecación del sistema. Es lo que pasa cuando dejas de invertir en el hardware, cuando ya no actualizas el software, cuando dejas de pagar a la gente que lo mantiene. El sistema no se apaga de golpe, no. Simplemente se vuelve lento, después irrelevante y finalmente inútil. Y este es el punto crucial, la clave de toda esta historia. Nos encanta el mito del gran incendio porque nos da un villano fácil al que culpar, nos absuelve de nuestra propia responsabilidad. Pero la fría y dura verdad es que la humanidad perdió su memoria colectiva simplemente porque dejó de importarle. La biblioteca no fue asesinada, murió de hambre por culpa de la apatía y la negligencia. Y esa es la gran advertencia que resuena desde las ruinas de Alejandría hasta nuestro presente, hasta nuestro mundo digital. Un eco que deberíamos escuchar con muchísima atención. Hoy en día confiamos ciegamente en que nuestros terabytes de historia son eternos, que están seguros en la nube, en servidores remotos que ni sabemos dónde están. Pero Alejandría nos grita una lección a través de los siglos. Ninguna base de datos, por muy monumental que sea, sobrevive a la apatía de sus creadores. La pregunta no es quién intentará quemar nuestros servidores mañana, sino quién pagará las facturas para mantener las luces encendidas. Mantén a salvo la libertad de tu código porque el servidor de nuestra historia siempre está a un segundo del reseteo absoluto. Alejandría no fue asesinada en un solo acto de violencia, sino que murió lentamente, víctima de la apatía y el olvido de sus propios creadores. El incendio de Julio César fue solo un síntoma. El verdadero borrado de sistema ocurrió cuando la humanidad dejó de valorar el hardware del conocimiento. Hoy, mientras confiamos toda nuestra historia a nubes digitales y servidores invisibles, la advertencia de Alejandría resuena más fuerte que nunca. Ninguna base de datos es eterna si no hay nadie dispuesto a mantener las luces encendidas. El servidor de nuestra historia siempre está a un segundo del reseteo absoluto. Mantente alerta. Mantén a salvo la libertad de tu código, porque lo que no se cuida simplemente se desvanece. Si quieres seguir conectando los puntos y profundizando en la arquitectura de nuestro mundo, tienes mucho más contenido esperándote en el canal para seguir expandiendo tus conocimientos. Suscríbete para no perderte el próximo análisis y formar parte de esta comunidad que busca entender el porqué de las cosas. Mantén la mente abierta. Nos vemos en el siguiente nivel.